estamos un mes más, estamos entrando al mes de junio, ¿no? Pero no sin antes recordar que el día de ayer se celebró el Día del No Fumador, ¿ya? ¿Qué es el Día del No Fumador? ¿No? Dile sí a la vida, no al cigarro. O sea, hay que pedir a los padres, a las personas, a todos los que nos rodean, que no fumen. ¿Por qué? Porque nos hace daño, ¿no? Nuestros padres siempre quieren lo mejor para nosotros. Por eso nos van a cuidar y no van a dejar de que, ¿no?, otras personas fumen alrededor y nos hagan daño a nuestros pulmones. ¿Cómo hace daño a los pulmones? De esta manera, niños. Vamos a ponerlo acá, ¿no? El efecto, ¿no?, es terrible. Los pulmones se malogran a pesar de que de repente tú como niño no lo fumas, pero sí las personas de alrededor, ¿no? En efecto, el efecto es dañino y causa al organismo un terrible mal en los pulmones, ¿no? Y más que todo, de repente le puede dar cáncer a los pulmones. Y ahora, en estos tiempos que estamos con los problemas de la pandemia, pues lo primero que se afectan son los pulmones, ¿no? Lo primero que se afectan son los pulmones. Por eso, chicos, les hago el recordatorio, ¿no?, de que dejen de fumar. Y la hacemos con esta canción. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vamos a cantar a los papás y a las personas que nos rodean. Pareces de verdad, con talento me causas estornudos, realmente pareces un dragón. Te digo papi, 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 deja de fumar, no me eso yo voy a respirar. Claro, de verdad, papi, papi, deja de fumar, no me eso yo voy a respirar. Basta ya, ¿no? ¿Qué es razonamiento verbal? ¿Ya? Razonamiento verbal. Y vamos a llevar a acentuación de palabras. Acentuación de palabras. ¿Qué aprenderemos? Aprenderemos a diferenciar las palabras según el acento. A diferenciar las palabras, según el lugar de los acentos, ¿ya? Según el lugar que ocupa los acentos. Aquí tenemos dos figuras, ¿no? Haremos una oración con cada una y luego ustedes me dirán la diferencia, ¿ok? Entonces, pondré, con esta lámina pondré, a ver, mi papá, me cuida de los peligros. No nos olvidemos. Número 2. ¿No? ¿Quién es él? El Papa, ¿no? El Papa
ruega a Dios por nosotros. ¿Qué diferencia vemos en estas dos oraciones? ¿No? Ustedes van a responder esa pregunta. Voy a hacer esa. ¿Qué diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia ven en estas dos oraciones? ¿Qué diferencia encuentran en estas oraciones? ¿Qué diferencia encuentran en estas oraciones? Bien. Espero su respuesta y luego seguimos. Ortográfico, ¿no? Indicado que con la tilde. ¿Qué dice que? Tiene la fuerza de voz, ¿no? Que se indica con la tilde. Bien, estamos reforzando la idea, ¿sí? Entonces haremos algunos ejemplos. ¿No? Nosotros mayormente hemos aprendido, niños, a buscar siempre las fuerzas de voz con la separación de sílabas de una palabra, ¿no? Entonces, vamos a hacer la palabra comunicación, ¿ya? Comunicación. A ver, comunicación. Oh, comunicación lleva así. Separamos en sílabas, ¿verdad? Comunicación, ¿verdad? Vamos a pasar a la palabra comunicación. Comunicación. Entonces, ponemos el acento en on. Comunicación. Bien, niños, entonces tenemos otras palabras. Por ejemplo, papá, ¿no? No se olviden, niños, de encuadrar, ¿ya? Encuadrar las... ¿Sí? Bien. Entonces, quedamos claros, ¿no? El acento prosódico es aquel que no lleva tilde, pero sí se le siente la fuerza de voz. Vamos a hacer algún ejemplo, ya antes de pasar al acento ortográfico. Bien. Entonces, ejemplo. Vamos a poner ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, la palabra muñeca. ¿Ya? O camarote. A ver. Camarote. Camarote. ¿Ya? ¿Dónde suena la mayor fuerza de voz? A ver. En camarote. ¿Cuál es? Camarote. Ah, ro, ¿no es cierto? Entonces, vamos a separar ¿no? Entonces, camarote lleva la mayor fuerza de voz en la ro. A ver, otra palabra. Pedal. ¿No? Se lleva acento, pero lo sentimos, ¿no? Pedal. Fuerte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? A ver. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la dal. Pedal. ¿Ven? Entonces, ¿se coloca acento? No se coloca acento, pero sí se siente la fuerza de voz, ¿no?
Bien, entonces seguimos con el acento ortográfico. Dice, el acento ortográfico sí se indica con la tilde. Entonces diremos que tiene la mayor fuerza de voz, ¿no? Es la fuerza de voz. La fuerza de voz. ¿Qué se indica? ¿No? ¿Qué se indica? ¿Qué se indica con la tilde, no? Estamos reforzando con la tilde. Veremos algunos ejemplos, que es más fácil, ¿no? Por ejemplo... Ahí no nos queda. Entonces haremos algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabra melocotón. Melocotón. Ay, ¿dónde será su mayor fuerza de voz? A ver, vamos. Melocotón. Ah, ton. Su mayor fuerza de voz está en ton. Entonces separaremos la palabra, ¿no? Melocotón. Y veremos que el acento ortográfico lo lleva acá. ¿Por qué? Porque, ¿no? Tiene la mayor fuerza de voz y se pone, ¿ya? En el prosódico no se pone. A ver, otra palabra. Vamos a dar otra palabra para que, ¿no? A ver, por ejemplo, tenemos la palabra lápiz. Lápiz. ¿Dónde lleva la más fuerza de voz? Lápiz. ¿No? A ver, ¿dónde lleva la mayor fuerza de voz? Lápiz. Lápiz. Ah, ya. Muy bien, en la. Entonces, lápiz lleva acento en la A, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, no nos olvidemos siempre de hacer nuestros niños. Entonces, según la acentuación de palabras, según su acento, ¿no? Las palabras pueden ser de diferente. Entonces tenemos las palabras agudas, graves, ¿no? Llanas. Y entonces vamos a empezar con las palabras agudas, ¿ya? Ahora, ¿pero qué son las palabras agudas? Las palabras agudas, vamos a ponerlo así, a ver. Las palabras agudas, ¿ya? Agudas. Bien, las palabras agudas son aquellas palabras... este de acá ya lo vamos a desaparecer. Son las palabras que llevan, ¿ya? Que llevan, ¿sí? Que llevan la mayor fuerza de voz, ¿no? Que llevan la mayor fuerza de voz, fuerza de voz. ¿En dónde? En la última sílaba, ¿ya? En la última sílaba. La mayor fuerza de voz en la última sílaba. En la última. No se olviden, última. ¿Ya? Última sílaba. Última sílaba. ¿Sí? También se reconoce cuando llevan tilde y terminan en NS o vocal, ¿ya? Vamos a poner acá. Tienen tilde, ¿no? Tienen tilde y también pueden terminar, ¿ya? Que terminar, pueden terminar o terminan en N, S o vocal. ¿Sí? Entonces repetimos. Llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Tienen tilde, terminan en N, S o vocal. Bien. Pongamos algunos ejemplos. ¿Ya? Pongamos algunos ejemplos. A ver. Con tilde. A ver. Pongamos algunos ejemplos con tilde. Por ejemplo, podemos poner mamá. ¿No es cierto? Podemos poner, a ver,
ma, ma. Última sílaba. Termina en vocal y tiene acento. Por ejemplo, podemos poner comí. ¿No? Comí lleva acento. Puedo poner de repente canción. Canción. ¿No? Termina en N y lleva acento en la O. ¿Ya? Con tilde. Pero también puede haber sin tilde. También puede haber sin tilde. ¿Ya? Entonces, sin tilde haremos algún ejemplo. Sin tilde. Cuando es sin tilde, ¿cómo se llama? Prosódico. Y en el prosódico ponemos, por ejemplo, ¿no? Paré. Paré. Tiene, ¿no? Se siente la mayor fuerza de voz, pero no se... ¿Por qué? Porque no termina en N, ni en S, ni en vocal. ¿Ya? Pero sí tiene una fuerza de voz. Podemos también poner solar. ¿Ya? Solar. Solar. ¿Ok? Bien, chicos. Ahora veremos lo que son las palabras graves o llanas. ¿Ya? Palabras graves o llanas. A ver. Palabras graves o llanas, así le llaman, ¿ya? ¿Cómo son estas palabras? ¿Dónde llevan la mayor fuerza de voz? Llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. La mayor fuerza de voz, la mayor fuerza de voz en última sílaba. ¿Ya? Tengamos en cuenta eso. Bien, llevan tilde cuando no terminan. Llevan tilde cuando no terminan en N, S o vocal. ¿No? ¿Por qué? Porque si terminan en esos, pues, ¿no? Ya saben que son agudos, ¿no? Bien. Con tilde podemos poner ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Con tilde. ¿Ya? Con tilde. Por ejemplo, podemos poner útil. Útil. Separamos en sílabas. Útil. 2 sílabas, ¿no? 2 sílabas. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz? En U. Entonces ponemos el acento, ¿no? ¿Será prosódico? No, es un acento ortográfico que se ve, ¿no es cierto? ¿Termina en N, en S? No. ¿En vocal? No, termina en L. Entonces, por eso nosotros le colocamos el acento. Podemos también, por ejemplo, suscitar otro ejemplo. Árbol. ¿Ves? Árbol. Mayormente nosotros para separar sílabas usamos, ¿no? La separación por medio de palmas. Reconocemos, acuérdense, palmas o taconeo. Árbol. ¿Ya? Muy bien. Acentuamos, separamos la palabra árbol. ¿Dónde lleva el acento? En A. Ahora sin tilde. ¿Ya? Vamos a poner sin tilde. Vamos a poner algunos ejemplos sin tilde. Sin tilde, o sea, prosódicos. Podemos poner, por ejemplo, mano, ¿no? O podemos poner también, por ejemplo, puno, ¿no? Puno.
¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? Ma, no. Pero termina en vocal. Pu, no. Pero termina en vocal. Pero es grave o llano. Porque acá es donde tiene penúltima sílaba. Seguimos con las palabras esdrújulas, ¿ya? Esdrújulas. Así se llama. Esdrújulas. Bien. ¿Dónde llevan la mayor fuerza de voz? Las palabras esdrújulas llevan, vamos a ponerlo, llevan la mayor fuerza de voz, la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. En la antepenúltima sílaba. Antepenúltima sílaba. ¿Ya? A ver, en la antepenúltima sílaba. Pondremos algunos ejemplos. O sea, en la acento pondremos algunos ejemplos. ¿Sí? Bien. Bien, entonces pondremos algunos ejemplos, ¿no? A ver. ¿Qué ejemplos pondremos? Pondremos la palabra lámpara. Lámpara. ¿Ya? Entonces separamos. Lámpara. Tiene tres, ¿no es cierto? Última, penúltima, antepenúltima. Le ponemos el acento. Otra palabra. A ver, vamos a poner otra palabra. Vamos a poner órdenes. Órdenes, ¿no? Entonces separamos. Órdenes. Tres, ¿no es cierto? Entonces separamos. Última, penúltima, antepenúltima. Órdenes, ¿no? Muy bien. Bien, chicos. Entonces tenemos las palabras agudas, graves, esdrújulas, y vamos a hablar un poquito sobre las sobreesdrújulas. ¿Ya? Sobreesdrújulas. Sobreesdrújulas. Llevan, ¿no? Llevan la mayor fuerza de voz. La mayor fuerza de voz. Llevan la mayor fuerza de voz. Entonces, también tenemos las palabras sobreesdrújulas. ¿Ya? Entonces, las palabras sobreesdrújulas llevan la mayor fuerza de voz antes de la penúltima sílaba, ¿no? Entonces, ponemos algunos ejemplos. Son las palabras más largas que hay. Entonces, ponemos, a ver, última, penúltima, antepenúltima, ¿no? Y antes de la antepenúltima. Entonces, ágilmente lleva acento acá. Igual acá. Última, penúltima, antepenúltima. ¿Dónde lleva acento? Puede ser en la cuarta o en la quinta. En la ra, ¿no? Rápidamente. ¿Ya? Entonces, estas son las palabras que estamos conociendo el día de hoy y con las cuales tenemos que practicar. ¿Ya? También les voy a dar un pequeño cuadrito para que ustedes se puedan guiar mejor. Muy bien. Bien, niños, entonces yo les he puesto una numeración así 1, 2, 3, 4, 5 para que ustedes puedan referirse, ¿no? En la número 1 yo coloco la palabra, ¿no? Aguda. Aguda, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre es la última palabra, ¿no? ¿Dónde? Aguda. ¿Ya? O sea, es en contraria, ¿no? La número 1 yo la pongo última. Porque si yo pongo los ejemplos, por ejemplo, papá, ¿no?
papá, y esa aquí para mí es la número 1, pero es la última sílaba, ¿ven? Es la última sílaba, pero yo acá lo pongo el número 1, entonces ya sé que la número 1 es la última sílaba, ¿ya? Es una forma de guiarse, una forma de hacer un poco más, digamos, menos tedioso en la búsqueda, ¿ya? Entonces, en acá, ¿qué tendremos? Las graves, ¿no es cierto? Las graves, ¿en dónde? En la segunda sílaba, ¿ya? Este yo lo hago, ¿no? Entonces yo en la última, penúltima, ¿no? Penúltima, ¿qué? Penúltima sílaba, ¿no? En ambos casos son sílabas, por favor. Sílabas. ¿No? Habíamos dicho, por ejemplo, acá habíamos puesto, bueno, mamá. Vamos a poner mamá, ¿ya? Y acá la siguiente palabra sería, por ejemplo, vamos a ponerle lápiz, ¿no? Lápiz. Esta es la primera, no, entonces es la segunda. La segunda sílaba del último hacia acá, ¿ya? Del último hacia acá, o sea, penúltima sílaba, entonces yo lo pongo así, para poder guiarme. ¿Qué más? Es una forma, chicos, ¿ah? Solamente es para que lo tengan en cuenta. Entonces llegamos a las esdrújulas. ¿Qué es la esdrújula? Ah, ya, yo me guío la tercera sílaba, ¿no? Es la que tengo que marcar, la tercera sílaba, no otra, sino la tercera sílaba. Y la tercera sílaba me dice la siguiente, entonces yo puedo poner un ejemplo, ángeles, por ejemplo, ¿no? Ángeles. Penúltima, antepenúltima, tenemos que poner, ¿no? Antepenúltima, penúltima, antepenúltima. Antepenúltima, entonces pondremos un ejemplo, ángeles. Ángeles, ¿ya? Entonces contamos aquí. Última sílaba, 1. Segunda sílaba, 2. Tercera sílaba, a la 3. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? ¿No? Ya sé que es esdrújula. Y la sobreesdrújula. Sobreesdrújula. ¿Qué nos dice la sobreesdrújula? Vamos a hacerlo bien largo. ¿Qué nos dice la sobreesdrújula? Es antes de la penúltima sílaba. Antes de la penúltima sílaba. Antes de la penúltima. ¿Verdad? Antes de la penúltima sílaba. Entonces, antes de la penúltima sílaba. Entonces, ya sabemos, por ejemplo, qué palabras podemos poner. Habíamos puesto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ponemos fríamente, ¿ya? Fríamente. Ah, pero contemos. 1, 2, 3, 4. ¿No? Lleva acento en la fría. 4. ¿Ya? 4. O 5 también puede ser, porque hay palabras más largas, ¿no? Más largas, más grandes también. Bien, chicos, entonces espero que este cuadro les ayude a poder ubicar las palabras según el acento, ¿no? Reconociéndolas según su concepto. ¿Ya, niños? Entonces, no se olviden, este cuadrito, háganlo lindo ustedes, mejor que la mía, por favor, con colores, para que se puedan acordar y tenerlo siempre presente. ¿Ya? Esto, si ustedes aprenden esta forma de ese cuadrito, les va a ayudar muchísimo todos los años que ustedes lleven, ¿cómo se llama? El reconocimiento de palabras. ¿Ya? Ok, la voy a poner ahí. Y ya. Ahora iremos con algunos ejercicios, ¿no?